Muy buenas tardes a todos los radioyentes de Radio Raíces que nos escuchan allá en el oeste de Puerto Rico, a todos los que de una forma u otra nos ven o sintonizan a través de las plataformas del Cojantillano. Hoy sábado 29 de abril del 2023, en un programa más del Club de Lectores, nos acompaña la profesora, investigadora y escritora e historiadora en calidad de escritora, Sulmari Alberio Ramos, y vamos a estar hablando de un trabajo de investigación realizado por ella, titulado La Gran Ausente, la maestra Celestina Cordero Molina. Hoy estamos en sustitución del compañero Daniel Lina y soy yo el que les habla, Wilkins Román Samot. Así que ya tienen el nombre. Me alegra tener aquí a la compañera porque tiene un trabajo el que yo no he podido tener la dicha de conversar con ella. Sé que han habido otras participaciones previas, pero hoy venimos a hablar de otra cosa, desde otro enfoque. Y venimos a hablar de la relación entre escritura y proceso creativo, y también entre autor, investigador, escritor y proceso creativo. Yo le pregunté a Sulmari si ella era de Ponce y me dijo, no, yo soy de Salinas. De Salinas, nacida en Ponce, pero a los 3 días me expatriaron del pueblo. Saludos a todos. En Salinas, yo me imagino que tú tienes que haber tenido una infancia en la que de una forma u otra hubo una gente que te inculcó unos valores, que te dio una oportunidad primaria, elemental, quizás en el hogar, en la escuela, eh, dentro de ese proceso educativo, de mirar el pasado, la historia, de valorarla, porque esto es un trabajo de historia, de una forma u otra mirarlo con un enfoque particular, como niñas. Háblanos un poco de quiénes fueron esas personas que de una forma u otra te llegan a la mente y que de una forma u otra tú te ves representada en lo que ellos de una forma u otra te impulsan. Bueno, pues antes que nada, ¿verdad? Saludos a todos, buenas tardes. Como te había dicho, me crié en Salinas y ciertamente, aunque tengo dos padres que amo y quiero mucho, ¿verdad? Y también tengo otro padre que me llega, ¿verdad? Por la cuestión esta de la crianza y de las estadísticas esas que uno entra de niño, ¿verdad? Así que tengo dos padres y una madre. En ese sentido, lo que me viene a la mente son mis abuelos. Yo la primera conexión que realmente tuve fue con la historia oral. Mis abuelas hacían muchas historias de cuando ellas eran niñas, de cuando ellas estudiaban, específicamente una abuela que se llama Ada María Ortiz Dávila, que ya ella pues no está en este plano, está en la tercera edad, que es la tercera edad del recuerdo, ¿verdad? Así que ya está en nuestros recuerdos y nuestras vivencias. Y ella hablaba mucho y hacía muchas historias orales. Y nos sentábamos en la mesa a comer y empezaba a hablar de cuando ella era joven, de las cosas que hacía. Al igual que mi abuelo paterno también hacía muchas historias, un poco más callado, pero sí hacía su historia de cuando, ¿verdad?, vivía en calle y todo. Así que yo tuve una infancia atada a lo que fue los abuelos, tuve mucha conexión con mis abuelos, o sea, teníamos una generación por medio, así que en ese sentido, si fuese yo a poner un punto de partida desde cuando yo estoy atada a la historia, empezaría por la historia oral de esa que se contaba en la cocina, en los balcones de la casa, de noche, ¿verdad? En la sala, cuando empezaban a contar, porque ciertamente en mi casa no había cable TV, lo que había era 2, 4, 6, 7, a veces si uno movía la antena, ¿ok? Pero fuera de eso no había más nada, así que lo que había era hablar. Eso yo creo que actualmente hoy en día como que se ha perdido un poquito, pero hablábamos mucho, mucho, mucho. Hay una relación entre historia oral y Celestina. Mira, sí, si te refieres a mí en lo personal. Sí. Sí, si te refieres a mí en lo personal, sí, porque cuando yo encontré a Celestina, yo estaba en la maestría, estaba en el departamento de educación, y
comencé a estudiar a Rafael y por medio de Rafael es que yo llego a Celestina, y Celestina llega en 2 oraciones nada más. Entonces empiezo a buscar y lo ato con la historia oral porque Celestina no tenía historia oral. Y no hay documentación que abunde. Antes de yo empezar a estudiar a Celestina, te puedo decir que en lo personal yo no encontré. Bien, le puedes preguntar a lo mejor a otras compañeras que han estudiado a Celestina después que salió el libro, que ellas han ampliado la información de Celestina Cordero, y ciertamente en el proceso de investigar, sabemos que cuando uno está en una maestría, el tiempo a veces, ¿verdad?, es un poco limitado en el proceso de investigación porque uno tiene que terminar un grado. Pero una vez uno termine ese grado, que ya no tiene ese compromiso académico de terminar ese círculo que empezó, uno puede expandir las investigaciones, y Celestina, después del libro que surge de una tesis que se publicó, hay otras autoras que han ampliado esa investigación maravillosas que son. Así que ahí tenemos a Rosario Paneda, Denise, ¿verdad? Profesora Ivonne Denise, tenemos también a Yolanda Arroyo, así que tenemos muchas mujeres que han explorado a Celestina y han escrito de ella luego que salió el primer libro de Celestina. Es un libro hermoso, ¿no? De portada, es de la editorial EDP University, es una edición 2015. Como ella dice, es una tesis de maestría defendida en la Universidad de Puerto Rico en educación, pero en el área de historia. Efectivamente, en el área de historia terminamos tomando unos componentes de educación para poder graduarnos, porque si no seguíamos, ¿verdad?, buscando y buscando y buscando dentro de historia, pero teníamos unos compromisos ya con la familia y teníamos que ya decidir cómo, ¿verdad?, a finiquitar ese momento de esa meta académica. Háblanos un poco de esa situación de encontrarte con, o estar interesado en trabajar con Rafael, encontrarte con que él tiene una hermana y que curiosamente él se conoce, en cierta medida se conoce y ha formado parte del imaginario oficial del país. Ella no. Bien, cuando yo conozco a Celestina, que como fue un trabajo que me mandaron a hacer en una de las clases de maestría, había que escribir de una figura negra en Puerto Rico. Entonces, cuando sacan las figuras negras, a mí me toca Rafael. Y entonces empiezo a buscar la historia de Rafael. Rafael es bastante conocido. Sabemos que hay un cuadro famosísimo que hace conocer más esa figura de ese hombre negro humilde llamado Rafael Cordero Molina, o el maestro Rafael. Entonces, cuando yo estoy buscando esa historia de Rafael, encuentro una de las bibliografías que dice que Rafael tenía 2 hermanas, pero no mencionan los nombres en esa. Solamente dice que Rafael tenía 2 hermanas. En otra bibliografía de Rafael dice que una de las hermanas se llamaba Celestina y la otra se desconocía el nombre. Entonces, ahí me entra más la intriga por las hermanas, porque curiosamente algo que he explorado mucho es el hecho de que en toda cultura lo primero que se pone al momento de iniciar ese momento primario, geneseico, ¿verdad?, es el nombre a las cosas. Entonces, aunque los seres humanos no son cosas, si nosotros tenemos nuestro nombre, a nosotros nos ponen nombre, pero sin embargo a Celestina y a la hermana de Celestina no estaba el nombre dentro de la historia. O sea que le han quitado el nombre a alguien que existió. Entonces ahí empezó la curiosidad. Curiosamente el género también. El género, claro, con Celestina se intersecan varias cosas. Es una mujer negra, población libre, soltera, célibe. Ve cuántas cosas intersecan, ¿verdad?, dentro de lo que es el ser humano llamado Celestina. Entonces, en ese sentido, tenemos a una mujer que existió, que no estaba en ese momento presente, no solamente del imaginario colectivo social de Puerto Rico, no estaba en los textos, la mayoría de los textos, ¿verdad? Entonces no estaba tampoco en nuestros cuentos de niñez, porque ¿por qué Puerto Rico no puede tener cuentos de niños donde está un maestro Rafael, ¿verdad?, pero donde está también la maestra Celestina, porque Celestina era la hermana mayor de Rafael? ¿Qué época estamos hablando, del siglo XIX, siglo XX? No, estamos hablando de los 1700, alto 1800. Okay.
sea que desde el siglo XVIII al XIX, en ese periodo, en San Juan, Puerto Rico, hay unos personajes que juegan un rol principal, sobre todo en el área educativa. Claro que sí. Y hay un dato que vos tenéis, que yo no lo conocía, la relación entre Rafael y espiritualidad. Bueno, a Rafael, de lo que surge, claro, te voy a hablar de lo que surge en el momento en que yo estoy investigando a Celestina. Yo recopilé datos en el archivo general, recopilé datos también en lo que era el archivo de la Iglesia Católica, archivo que es eclesiástico se llama, ¿verdad? Entonces, en ese momento, estamos hablando de 2005, más o menos, que salió mi tesis. 2005, 2006, en ese momento había un movimiento para beatificar a Rafael, ¿En qué proceso actualmente hoy? Tengo que decirle que no le he seguido el paso. Habría que buscar, ¿verdad? Porque sería muy interesante, porque independientemente, yo estoy hablando de Celestina y de la figura de Celestina y de su aportación, pero independientemente a Celestina la hayan dejado al lado, el hecho de que a nivel del Vaticano quieran beatificar a un negro puertorriqueño, eso hay que darle, ¿verdad? Hay que darle su importancia. Si me preguntan a mí, ¿por qué a Rafael y a Celestina no? Si Celestina fue la que hizo todo con el gobierno, con la iglesia y todo lo demás, pues ahí yo tengo mi reserva, ¿verdad? ¿Por qué Rafael sí y Celestina no? Ahí sí tengo mis reservas. De lo que hayas estudiado en el periodo del siglo XIX, siglo XX, relacionado con estas dos figuras, me imagino, revisión de literatura, si encontraste alguna, ¿cuándo de una forma u otra encuentras que Rafael sale a la luz pública y cuándo es que sale Celestina con tu investigación? Bien, Rafael sale a la luz pública. ¿Cuándo es que hay que tomar ¿verdad? Esto como hilvanando, ¿verdad? Recientemente tomé un taller de macramé, así que ahora todo es hilvanar. Ahora todos estamos hilvanando. ¿Ok? Así que hilvanando, Rafael, si yo pudiese poner un punto de partida, es con el retrato de Oyer. Con el retrato de Oyer que puntualiza y plasma ese mito que estaban hablando de este maestro humilde que atendió a estos varones que salieron fuera de Puerto Rico a estudiar. Entonces, cuando llegan, quieren gratificar a ese hombre y lo traen, creo que era la sociedad de amigos, y le quieren dar un premio y todo lo demás, que Rafael lo niega, y es el famoso premio que le da a los pobres, porque él no lo acepta, ¿verdad? Así que ese cuadro puso en concreto ese mito, ese hito, ¿verdad? Que se volvió con los varones, de este maestro humilde, negro, que los atendía. Celestina no la pintaron, no hubo un pintor famoso que pintara a Celestina. Ahora bien, eso no quiere decir que la Celestina no existiera. Celestina está plasmada en letra con nombre y apellido en las actas del Cabildo. También está plasmada su existencia en las actas de bautismo de la Iglesia Católica, su acta de función. Todo lo que ella hizo por la escuela está en las actas del Cabildo. Quiere decir que aunque no hubo un retrato, está ahí, pero entonces esos datos crudos, porque si vamos a ver en la data cruda que hay, no es lo que se lleva en este imaginario casi romántico del negro vestido de blanco, humilde, que brega con los niños. Mire, el que tiene niños sabe que por más humilde que sea, siempre va a haber una varita de guayabo al lado, o una nalgadita, o una chancla. Y aparte de eso, vestido de blanco, eso es como los jíbaros, que siempre lo ponen vestido de blanco. Mire, ¿quién vestido de blanco va a cortar caña? Nadie. Toca fango y se ensucia. Claro, y en ese momento no había tanto detergente, así que tenemos esta ideología, empezamos a idealizar estas imágenes y estas figuras, y así fue Rafael. A Celestina no la idealizaron. Luego que yo empiezo a investigar de Celestina, que sale la tesis, ahí hay un boom, donde muchas mujeres a las cuales adoro y quiero y respeto, y mi respeto si están viendo esto,
empezaron a desarrollar más a Celestina. Y ahí entonces Celestina empieza a contar. Y ahora a mí sí, ya el Celestina no es la gran ausente. Ahora mismo Celestina tiene un legado que ya todo el mundo está conociendo de ella y ahora hay hasta cuentos con Celestina. En el proceso creativo vuestro, hablamos un poco de qué hacías antes de terminar una tesis en historia en el área creativa eh, y qué haces después, qué estás haciendo con posterioridad. Bueno, antes de Celestina, madre, full time. Full time. Pero tienes un bachillerato, tienes una maestría. No, claro, pero ser madre me consumió la mayoría del tiempo, porque los seres humanos cuando nacen, ustedes saben que el ser humano es el que más necesita tiempo. Así que tengo 2 seres humanos que requirieron de mi tiempo, uno ya tiene 25 y la otra tiene 24, que ya gracias a Dios son independientes, y al universo. Fuera de eso, pues sí, tengo un bachillerato en comunicación pública, redacción y estilo, me dediqué a editar libros desde mi casa, tesis. Estudiantil del consejo. Sí, fui parte del consejo general, fui presidenta del consejo de mi facultad, aparte de eso también estuve en baile, en ballet, en movimiento corporal, tomé clases con Otto Bravo, con mi beca. Hice un par de cositas, terminé en la maestría también con un proyecto que se llama Redes en Movimiento, una beca que me otorgaron junto a otros compañeros llamada Pincel. De ahí surge una publicación que se llama Redes en Movimiento. Ahí con la compañera Irma Lugo, que es una feminista muy ¿verdad? Activa en los movimientos femeninos. Y Carlos Muñiz, que también es profesor, el doctor Carlos Muñiz. Después de eso de Celestina, estudié Derecho. Sí. Dicho sea de paso, empecé el doctorado, el cual estaba hablando aquí con Adrián, que quiero terminarlo, que es un doctorado en Historia, así que vamos a ver si podemos terminarlo. Pero después de eso, a raíz de unas situaciones de idas y vueltas en la vida, de estas cosas que pasan, pues terminé la escuela de Derecho. Así que terminé un Juris Doctor. Y después de 3 reválidas, porque la tomé 3 veces, que aquellos que me están escuchando, mire, si usted no pasa la reválida la primera vez, tómela la segunda, tómela la tercera, pero hasta que usted cumpla esa meta, siga luchando. Así que yo la tomé 3 veces y pude, ¿verdad?, tener la licencia como abogado y ahora que trabajo, como diría Nina, para el ministerio, como Harry Potter para el ministerio. Mira, cómo de una forma u otra integra al trabajo creativo y al propio trabajo investigativo que haces ahora tu origen étnico, tu visión de lo étnico y tu concepción propia de mujer como asunto de género. Cuando leí esas preguntas, que yo dije, wow, porque es curioso. Identidad de género. Porque es curioso, porque yo no tengo constante. Sí sabía que era una nena, pero no tenía como que esa conciencia de identidad de género. Antes no se hablaba tanto. Yo tengo 47 años y no se hablaba tanto de identidad de género. O eras nena o eras nene, y entonces era como que siempre te vestían de rosa, siempre te vestían de azul, y si tú podías, por ejemplo, eso sí te puedo decir, en la yo quería tomar artes industriales, que era para los nenes, pero me metieron en economía doméstica, que me bizcochos no pude coser porque yo decía, esto no es lo mío. Yo lo cociné. Pues nada, el punto es que cuando es que tengo la conciencia de mi identidad como tal. ¿Y cómo la traes? ¿Y cómo lo traigo? Fue creativo. Cuando entré a la Universidad de Puerto Rico. Okay. Porque ahí es que yo tengo un choque cultural. Yo vengo de un pueblo pequeño, costero, pero estoy criada por mujeres, sí, mujeres que no necesariamente eran feministas. Porque si tengo que decir, adoré a las mujeres de mi familia, yo las quiero y las adoro, pero son, créanme, y lo van a ver y se lo voy a enviar, son unas machistas, donde el hombre es primero. ¿Ok? Así que en esa cultura donde hay mujeres ¿verdad?, que no son tan atadas a la cultura de dejar ser a la mujer y donde siempre el hombre va a tener la última palabra, pues entonces
uno va creciendo y no es hasta que yo llego a la Universidad de Puerto Rico que entonces tengo este choque cultural y me enfrento con nuevas ideas, ideologías y nuevos pareceres, porque entonces empiezo a compartir con personas de distintas áreas de Puerto Rico, con distintas crianzas, con distintos... ¿Y te refieres a la Universidad de Puerto Rico? Aquí en Río Piedras, que a mí me fascina Río Piedras. Okay. Es mi casa y adoro Río Piedras. Y de hecho, cada vez que vengo aquí, para mí esto es como Alicia en el País de los Libros. A mí me encanta la librería y todo lo demás. Entonces, cuando tengo ese choque cultural, ahí es que empiezo a repensarme. Y ahí vinieron muchos cuestionamientos, crianza, lo que era mi vida en ese momento, qué era lo que yo quería hacer, qué es lo que quiero llegar a hacer, cómo me visualizaba. En ese momento tal vez no lo veía como si fuese una cuestión de género, pero sí cómo es Sulmari dentro de distintos escenarios. Y pues estoy hablando de la Sulmari del 93. La Sulmari del 93 no es la misma Sulmari de hace, estamos hablando de 30 años, porque estamos en el 2023. Así que esta Sulmari de 47 años no es la misma de 17 años cuando entró por primera vez a la Universidad de Puerto Rico. Hay que hacer unos anuncios y queremos agradecer a bizcochos de chocolate y vainilla con glaseados de piña, parcha, limón y china, flanes de queso y flanes de leche condensada por la chef Miriam Alba Zamparelli al 917-386-4329. Date el amor que te mereces en K-Nail Care. Sea con brillo, diseños, colores vibrantes o simplemente neutral, K-Nail Care se encargará de que pongas tu mejor mano al frente. Para citas llama al 787-445-5366 y síguenos en nuestra página de Instagram k.nailcare, localizado en Intus Hair and Nail Studio en Guaynabo. Rockea este verano con el nuevo single del artista local John Cantres, Dolores de ayer, poner un pedazo de la canción. Dolores Mira, Vicky, está disponible en todas las plataformas de streaming. Roquea este verano con el nuevo single del artista local John Cantres. ¿Dónde está John Cantres? Estudió comunicaciones. Dolores de ayer. Dolores de ayer está disponible en todas las plataformas de streaming. Y ahí estamos. El nuevo libro diario de la Tú como que no roqueabas mucho, Vicky. Astrid Guerra se encuentra disponible en la librería Norberto González, Librería Mágica y con Pasillo del Sur Editores. El libro Peregrina de la autora Astrid Guerra se encuentra disponible en Casa Norberto, la Librería Mágica y Librería Laberinto. Los libros Cuéntame, Poeta, La Bruja, Fantasías Concretas, Azul Verdoso de Astrid Guerra se encuentran disponibles en formato digital libre de costo en facebook.com/poeta en casa. Y el libro Hay dos cuerpos en la nevera y otros crímenes de Irán Sánchez está a la venta en las siguientes librerías: El Laberinto en el Viejo San Juan, Casa Norberto, Plaza Las Américas, Norberto González en Río Piedras, El Candil Ponce, libro787.com, caimitobooks.com y La Casita Books and Gift en Aguadilla Mall. Yo empecé también contigo allá en la UPR, yo empecé en Mayagüez, yo nunca te conocí porque tú estabas acá en Río Piedra y yo estaba por allá por el colegio. Mi hijo es colegial. Y coincidimos en la edad, 45, ¿verdad? 47 años y este año vamos ahí. Así que fíjate, yo creo que la primera persona que entrevisto que es propia de mi generación, de mi edad, y me alegra que tengas todo ese desarrollo profesional entre el 93, curiosamente, y el 2023. Quería preguntarte, publicas el libro en el 2015, surge un boom relacionado al tema, que coincide también con ese otro boom relacionado con los asuntos de género, orientación sexual, identidad de género, legislaciones que de una forma u otra propenden a que de una forma u otra se pueda dar un debate desde la perspectiva legal en el país. Te pregunto, dentro de ese contexto, ¿cómo visualizas la recepción a tu trabajo y cómo la de tus padres, compañeras, compañeros? Bueno, lo que pasa es que como me muevo en distintos escenarios, hay que definir a cuáles compañeros, porque dentro del escenario
que es de libros, de publicaciones, de los autores. Celestina se ha movido increíblemente y hay mucho conocimiento de Celestina. Ahora, si le preguntas tal vez al otro espacio legal, donde también me muevo, habría que ver si conocen a Celestina, a Cuare, ¿verdad? Porque hay gente que es autodidacta y se pasa leyendo y puede tener conocimiento. Pero pues habría que ver. Pero si nos vamos al espacio original de los investigadores, historiadores, los autores, Celestina ya tiene un nombre dentro de la academia como tal. Así que yo creo que la recepción a ese trabajo original que yo hice, que era una tesis y que después se volvió, gracias a EDP, que me dieron la oportunidad de cambiar esa tesis a un trabajo literario. Gracias a Machuca, profesor Machuca, gracias a ustedes la oportunidad que me dieron. Así que gracias a esa oportunidad Celestina se conoce. Y luego de eso, pues el boom que hubo de conocimiento de Celestina, por eso es que Celestina ya no es la gran docente. Y ahora yo estoy en la creación y redacción de un nuevo libro de Celestina desde la perspectiva de que ahora es vida y legado, ya no es la gran docente. Ahora es vida y legado de Celestina porque ahora se está recogiendo esas investigaciones que han surgido por separado, las estoy envolviendo, ¿verdad? Las estoy agrupando y ciertamente hay unas reflexiones con relación a lo que ha sido Celestina. Okay. Te quería preguntar, cuando haces trabajo investigativo, eres de Salinas, ¿cómo le dicen a la gente de Salinas? Salinenses. Salinenses. ¿Cómo te sientes que estás haciendo una aportación desde una perspectiva de allí, salinense, puertorriqueña? La gente de Ponce dicen que son de Ponce, el resto es parking. ¿Cómo se siente Vilmari Alberio? ¿O cómo se identifica Sulmari Alberio desde su perspectiva de oriunda de donde es, en Puerto Rico o puertorriqueña? Bueno, siempre que digo que soy de Ponce, hay gente me dice, tú no eres de Ponce, tú eres de Salinas. Pues la realidad es que soy de Salinas, aunque no nací allí. Me crié en Salinas, ¿verdad? Entonces, yo siento que yo soy terrícola. Soy de la tierra. Puertorriqueña, sí, porque vivo en Puerto Rico, pero ahora con esta cuestión de que se han abierto las fronteras, que uno puede viajar y entonces la adultez me ha abierto el campo a que ahora quiero estar viajando y todo lo demás, ya yo no me siento insular, ahora yo siento que estoy como que expansiva. Recientemente estuve en un viaje, estuve por los Países Vascos y fue como que esta única experiencia histórica de visitar otra cultura, porque aunque hablamos de España, los Países Vascos es otra cosa. Así que ahora me siento expansiva, sí me siento una mujer puertorriqueña, me identifico como mujer puertorriqueña, salinense, tengo muchos roles. Si me fueses a preguntar, pues mire, soy hija, fui nieta, soy hija, soy madre, dueña de un gato, o sea que soy gatimadre. Trabajo como profesora, escribo, pero no solamente escribo libros, escribo cuentos, hago dibujos, me considero cocinera, soy ama de casa también, porque eso es un trabajo que a mí me encanta hacer. Y el que diga que una ama de casa no trabaja, mire, le invito a que repiense lo que dice cada vez que dice que una ama de casa no trabaja. Trabajo como abogada, trabajo también, ¿verdad?, para el Ministerio Público como fiscal. Así que tengo varias cosas que hacer. Aparte de eso, también estoy en el colegio de abogados. O sea que hay muchos roles. ¿Cómo me identifico? Es que, ¿por qué me tengo que identificar con algo en específico? Cuando yo quiero ser expansiva. Hay otro dato que quiero que lo manejemos de una vez porque hay unas preguntas relacionadas con él y ya que creo que lo hemos cubierto en parte, pero es como dentro del trabajo legal integras tu concepción y de respeto, de a la misma vez tu perspectiva de género, tu identidad de género, tu orientación sexual, y cómo esa experiencia de haber investigado ese trabajo o haber hecho ese trabajo relacionado con Celestina, entiendes, te ha sido útil al momento de pensar las cosas, de estudiar las cosas y la ausencia a veces de pruebas. Bueno, ahí tienes una pregunta compuesta. Así que vamos a deconstruir todo eso. Primero, cuando escribí la tesis,
no me estaba cuestionando identidad sexual porque yo estaba sumergida en lo que era la maternidad full. Así que no había momentos para cuestionamiento. Era como que soy madre, punto y se acabó, así que no estaba en el cuestionamiento. Claro, la que escribe la tesis no es la misma que escribió esta edición, porque entonces ahí se intersecan y se intercalan las experiencias ya vividas, porque ustedes saben que cuando uno escribe, uno no escribe ajeno a las experiencias exteriores. Así que en ese sentido eso va como que, esto es como una receta, eso va endulzando, sazonando y poniéndole pique más a su escrito. Así que la que escribió la tesis no es la misma que escribió esta edición. En esta edición sí estaba cuestionándome la cuestión de las esferas separadas, la cuestión de cómo se intersecan y se integran muchos factores a la hora de uno definirse como persona, sea hombre o sea mujer. Otra cosa también que la Sulmari que escribe es que no se puede, no puedo seccionarme, no puedo cortarme la parte de esa Sulmari pueblerina, vamos a decirlo así. De esa Sulmari que se identifica con mujeres de campo, de pueblo, de playa, que viene de una estrata social, ¿verdad? Una economía. Y aunque ahora yo estoy tal vez en una economía un poco más favorable de la que era de mi niñez, todavía yo no puedo sacarme esa Sulmari que dice, ojo, viniste de acá. Así que todo eso viene para el escrito. Entonces, a la hora de estar trabajando, ¿cómo se intersecan, verdad? Las cosas creativas, me dijiste. Sí. Pues mira, los abogados escriben y a veces, pues, aunque estamos atados a las leyes, la cuestión de esa interconexión entre párrafo y párrafo, pues uno puede meterle ahí en el escrito algo que sea, ¿verdad? Punto de vista. La interpretación de los hechos con el derecho. Trabaja esta tesis en el periodo 2005, 2004, 2003. Sí. La publicas en el 2015. Estudias Derecho, entiendo que te gradúas en el 2010. Me gradué en el 2010, revalidé en el 2012 y juramenté en el 2012. Y reconoces que hiciste unos retoques a ese trabajo. Sí, era edición revisada. ¿Cómo te afectó toda esa transformación de lecturas jurídicas? Y hice una pregunta desde la perspectiva de cómo traer prueba oral, prueba testimonial, que es lo que de una forma u otra nos enseñan en las escuelas de derecho, la mentalidad de que nosotros vamos a tener unos testigos que nos van a dar la prueba. En este caso, te fuiste mucho tiempo buscando prueba documental con un personaje que quizás tenía alguna prueba documental, pero que prácticamente por 100, 200 años nadie había encontrado. ¿Cómo de una forma u otra esa formación jurídica te sirvió para hilvanar esos boquetitos que quizás había en tu tesis? Pues la mejor prueba es la escrita. Así que me fui al archivo general, busqué esa prueba escrita que estaba y la mejor manera de evidenciar o probar la existencia celestina fue a través de ese testimonio escrito en las actas del Cabildo. Son actas reconocidas en Puerto Rico, actas que traen, ¿verdad?, lo que es el desarrollo gubernamental de Puerto Rico y social de Puerto Rico está plasmado en esas actas. Entonces, encontrar a Celestina ahí, esa es la mejor evidencia de que Celestina existió, de que no es un personaje ficticio. Celestina existió. Entonces, y el hecho de que no haya un cuadro, porque eso es prueba, si vamos a hablar en terminología legal, eso es prueba ilustrativa. La prueba documental que hay evidencia fehacientemente la existencia de una mujer llamada Celestina Cordero Molina. A la hora de escribir, tengo que decirte que luché mucho con la cuestión legalista, porque el libro de Celestina pasó por varios procesos. El primer proceso fue crear la tesis, que es un documento académico. Pero el quitar ese sabor académico para el primer libro de Celestina fue un paso bien fuerte, porque
por más que yo escribía, siempre estaba esa cuestión académica y nosotros no queríamos llevar, cuando digo nosotros era yo autora con editor, ¿verdad? No queríamos llevar una tesis a publicar realmente, había que llevar un libro. Entonces, quitar ese grado académico y todas las cosas que habían, que daba la sensación de tesis, eso fue lo más difícil. Ahí tardamos como 2 años y algo. Ya para la revisión de la nueva edición, ahí ya yo había tenido una experiencia un poquito más amplia con la cuestión de los trabajos legales. Entonces, esa visión de estar buscando una data que me dé prueba, pero prueba directa, no circunstancial, porque Celestina tiene mucha prueba circunstancial de existencia, pero la prueba directa estaba ahí en las actas. Así que eso lo traigo. ¿Eso se te parece a algo que llaman historia del derecho? Podría ser. O sea, que de una forma u otra tu formación en derecho te ayudó, se integró a un trabajo de investigación historiográfica que habías estado haciendo 10 años, una década antes. De hecho, estudiar derecho es una maravillosa experiencia y si lo unes con la cuestión de historia es enriquecedora. Hablamos de Salinas, hablamos de Río Piedra, hablamos que naciste en Ponce y que te han negado tu derecho a decir que eres ponceña. Me lo han negado, cada vez que digo que soy de Ponce me dicen, tú no eres de Ponce, tú estuviste 3 días nada más allí. Un personaje que estuvo por aquí por Río Piedra se llamó José Luis González. José Luis González murió en México, fue un profesor destacado de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también fue un literato, un político que siempre se identificó como puertorriqueño. Ahora, él se identificaba como universitario mexicano. Y hablamos de que tú tenías dificultades para identificarte y nunca dijiste, yo soy puertorriqueña. Te das cuenta del hecho de que eres puertorriqueña. ¿Qué te parece esa concepción que él tiene, o tenía, ¿no? De ser universitario mexicano? Es decir, un hombre con parientes relacionados a su formación como literato dominicano, pero él como literato se identifica como puertorriqueño y sin embargo, para esta otra cosa, su carrera como universitario, él dice, no, eso se lo debo a México, así que yo soy un universitario mexicano. ¿Qué te parece esa manera de clasificarse él y si eso te ayuda a clasificarte? Pero ¿por qué quieres clasificarme, Wilkin? ¿Por qué me quieres clasificar? Mira, si quieres saber, yo me llamo Zulmarí Alberio Ramos. Yo soy Zulmarí Alberio Ramos con título, sin título, con doctorado, sin doctorado, ¿sabes? Yo, si me clasifico como Zulmarí. Soy Zulmarí. Aquí, allá, donde quiera. ¿Soy puertorriqueña? Sí, soy puertorriqueña. ¿Soy mujer? Sí, soy mujer. Pero yo fluyo porque ahora mismo con esta cuestión de que se ha abierto la frontera, ahora yo quiero ser una mujer expansiva, yo quiero ser tanto de los Países Vascos para ir a visitar, como también de Italia, como también de Vieques, como de Culebra. Quiero ser de Salinas, yo quiero ser de todos lados. ¿Por qué? Porque así es la vida. Hay otra pregunta que suelo hacer. Curiosamente, estudiaste en la Universidad de Puerto Rico, mencionaste que entras en 1993 y que eso fue, ¡pum!, otra cosa. Sí, definitivamente. Entrar a la universidad abrió mis neuronas. De repente fue como romper todos esos esquemas y de repente cayeron todos, ¡chum! Y entonces empezar otra vez a levantar con nuevas experiencias. Fue como que, ¡ay, Dios mío, qué es esto! ¿Entraste a estudios generales? Entré a comunicación pública, pero dentro de lo que estudiaba comunicación pública tomé ballet y movimiento corporal, baile, estaba en humanidades también, así que yo creo que esa educación humanística me dio la oportunidad de ver muchas cosas. Si volvieras a tener la oportunidad en el 2023 de matricularte en una universidad en Puerto Rico, ¿te volverías a matricular en la Universidad de Puerto Rico? Oh, sí. De hecho, sí. Le estaba hablando a Adrián que estoy loca por empezar mi doctorado otra vez para ver si lo termino. ¿Qué memoria tienes de ese 93, ese 94? ¿Quiénes fueron esos profesores que te dieron una señal distinta de la vida? Tengo 2 profesores. El primero se llama Tito Otero.
Tito Otero llegó al salón, era Humanidades 1, me acuerdo. Entonces yo tengo esa concepción, ahí fue cuando empezaron a romperse todos los esquemas de los profesores con corbata y todo lo demás. Yo pensé que venía así, de repente Tito Otero llegó con su cartera, su playera, guayabera o algo así, los maones, con una barba y qué sé yo qué, y dice, oye, hay examen. Y yo, ¿cómo qué? Y también Emanuel Dufrasne, etnomusicólogo. Emanuel Dufrasne me dio también Humanidades, al cual son dos personas que guardo mucho y que tengo un cariño encomiable, ¿verdad? Entrañable. Y a Nelly Lebrón, la esposa de Emanuel Dufrasne también. Así que esos fueron profesores que calaron mucho. También tengo profesores de comunicaciones, Zambolín, Néstor Zambolín, que es salinense, la profesora Seijo, así que tengo varios que calaron fuertemente. Tenemos que volver a unos anuncios. Relatos en clave de salsa, libro galardonado con el Premio Nacional de Cuentos del certamen literario del Pen Club de Puerto Rico International y por el International Latino Books Award del escritor Urayoan Enrique, disponible en tazas y portadas Casa Norberto, Librería Mágica, La Esquina, El Candil y Amazon. Te estoy mirando, Willy. ¿Quieres que lo lea yo? 2020 para verte mejor. Es una selección de 40 fotografías acompañadas por microcuentos de Sierra Velo. Esencia tecnológica, histórica y social del año de la pandemia. En Casa Norberto, Librería Mágica, Librería Laberinto, editorial islanegra.com o directo con el autor al 787-692-0637. Sigue la página de Facebook Desinformando por Victoria Cerame, en donde se comentan las noticias del día en décimas, con la meta de promover la décima como medio poético de expresión todo el año y también dar un poco de humor. Exhortamos a todos los que componen este género que publiquen aquí. Estos dos anuncios. Vamos para allá. Consigue el libro Lucy, ¿tú qué sabes? Lucy, The Hell You Know, del escritor Daniel Torres, novela de dragas malas y perversas, disponibles en Amazon. Eso está bueno. Paul Boutique, tienda online donde se consiguen piezas en tendencias de acuerdo con la temporada y con el propósito de conectar contigo y con tu estilo. Pueden acceder a la página a través de paulboutiquepr.com o por Facebook o Instagram como Paul Boutique. Trabajas el género historiográfico, el ensayo, eres abogada, ahí escribes mociones, escribes radica cargos, haces diferentes cosas. Escribes cuentos, dijiste, o sea que trabajas el relato y la poesía. He incursionado en eso. Tengo un par de poesías por ahí. Ajá. Y son sonetos. Ay, si me preguntas forma, no vengas con la forma, no, porque yo no sé de forma. Yo sé, no. Yo creo que yo me parezco mucho a Góngora, ¿es que se llama? Ajá. Y hago mucho cadáver y suculento, así como que escribo un párrafo, lo dejo durmiendo y vuelvo y escribo otro, y de repente cuando lo abro al mes tengo una poesía inmontada. Pero dices que estudias periodismo, también dices que estudias en humanidades y que tienes estudios en baile. Uh-huh. O sea, claro, lo del baile venía desde antes de empezar la universidad. Ya yo tomaba clases con Yuli Mayoral en Ponce, yo estaba en la Escuela de Bellas Artes, o sea que ya eso venía desde antes de la universidad. ¿Estudias en la de Bellas Artes de Ponce? Sí. O sea que tú eres ponceña. Que ellos están reclamando que... Pero como no vivía en Ponce. Autenticidad, ¿de qué caramba están hablando? Mira. Pero como no vivía en Ponce, pues yo tomaba guagua para ir a la escuela en Ponce, así que... Hay otro dato que quiero resaltar. Tú trabajas en las Bellas Artes, prácticamente todas. Ahora estoy haciendo macramé. Y macramé. Tú trabajas en las Bellas Artes casi todas. Casi todas, incluyendo esta cocina. Es una bella arte. Sí, sí. Y intentar que nadie muera en el intento también. Sí. Así que... ¿Qué quisieras de una forma u otra traer a colación de lo más reciente que has trabajado, que sé que estás trabajando precisamente un trabajo relacionado con
Celestina y de qué se trata, cómo se maneja la información. Pues mira, ahora mismo estoy trabajando el nuevo libro de Celestina sobre su vida y legado. Y entonces estoy trayendo estas investigaciones que ya han surgido de estas compañeras autoras y las voy a, ¿verdad? Las estoy analizando para traerlas. Claro, va a haber un reconocimiento explícito a cada una de ellas de que han escrito, sea cuentos, sea ensayos, sea trabajo historiográfico, porque eso enriquece lo que fue la vida y obra de Celestina. En el libro hay un reconocimiento de eso, pero también hay unas reflexiones con relación a lo que es la necesidad de no quitar estos espacios visibles a estos personajes históricos, porque sabemos que la identidad de un pueblo se conforma a través de lo que ha sido, ¿verdad? Y tengo una muletilla, sorry. Lo que ha sido la concepción de estas personas que han desarrollado dentro de la sociedad esos espacios de crecimiento. Pero entonces, si estos espacios de crecimiento se dan y los reconocemos, pero no reconocemos al que trajo propiamente la oportunidad de ese espacio, es algo flaco y descarnado. Así que lo que estamos poniéndole es nombre a ese evento. Y al evento que yo le estoy poniendo nombre es a Celestina, a ese evento donde hubo un reconocimiento de una escuela para niñas, pero no solamente para niñas, sino abierta a niñas y niños de toda clase social dentro de la ciudad amurallada que era San Juan. Porque otra cosa, Wilkin, Celestina, ahora en mi nueva investigación, que eso no lo vi en este momento, que vamos, que son experiencias que vienen, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la experiencia que he tenido visitando a San Juan, y fue un día que yo encontré, si Celestina dio clase aquí, y en el momento en que estaba dando clase, no estaba tan desarrollado esto, empecé a quitar estructura y de repente se quedó San Juan solamente con la estructura del morro. O sea, una ciudad amurallada. ¿Cómo se daba el espacio educativo dentro de una ciudad amurallada encerrada? Porque no es lo mismo el espacio educativo abierto. ¿Está bien? Y en ese sentido empecé a articular y a buscar y a pensar cómo era esa vida en la ciudad amurallada. Entonces, ahí comienzo a hacer una reflexión que viene en el nuevo libro, una educación en una ciudad amurallada. Entonces, empiezo a buscar datos de esa ciudad amurallada. Así que por ahí vamos, no se lo pueden perder. Los cuentos, hablando de los cuentos, porque, no sé, por tu formación, me figuro cuentos relacionados con personajes históricos, personajes que no necesariamente se pueden fundamentar desde la historiografía y aprovechas entonces el relato para traerlos al presente, ¿no? A través de cuentos para niños o para jóvenes adultos y para todos los que te quieran leer. Pero también estoy pensando que tienes una formación y una experiencia como abogada que te debe de proveer una información que los relatos quizás también te puedan servir para manejar las situaciones de estrés laboral que puedan estar relacionadas con ese trabajo de abogada que realiza. Bueno, dos preguntas nuevamente. Llévame suavecito, que se me pierde la pregunta. Pienso que los cuentos pueden ser una manera de botar mucho coraje, mucho dolor, muchas situaciones no necesariamente agradables. El cuento que he publicado se llama Páginas Olvidadas. Páginas Olvidadas. Y es un cuento que sale en Cuentos de Gaveta. Un libro que publica la Comisión de Juristas Creativos del Colegio. Entonces, Páginas Olvidadas, que es el primer cuento que yo hago en mi vida, sí tiene que ver algo relacionado a que pues yo me he estado desarrollando en la cuestión literaria, pero está muy atado a lo que es el tema de violencia doméstica. Así que mi primer cuento no fue dirigido a niños. Mi primer cuento fue dirigido a las personas, ¿verdad? Que tienen esa experiencia de violencia doméstica. Ese es esa es la primera pregunta, ¿verdad? Entonces, en la segunda pregunta era cómo yo
según mi trabajo. Historiografiado de una forma u otra, la experiencia laboral te sirve a ti para utilizar el relato para construir Oh, tu trabajo creativo. claro que me sirve. Claro que me sirve. De hecho, me sirve no solamente para construir un trabajo creativo escrito, sino también para el día a día. Ustedes saben que el que litiga es bien histriónico la cuestión de la litigación. Así que tú te metes en el personaje que tú estás en ese momento y en ese momento pues yo soy una litigante activa. Pues entonces me tengo que meter en el personaje y eso es bien creativo porque tú tienes que tener esas neuronas conectadas de lo que vas a decir, cómo vas a reaccionar en ese sentido. Entonces, creo que la otra pregunta era cómo yo hago para saltarme las tensiones y toda Si la la cosa. literatura te sirve, si te sirve la poesía, digamos, yo hablé del cuento, pero me hablaste de un cuento, si la poesía Pues te yo creo que sirve el acto para... más íntimo que un ser humano puede tener es una lectura con un libro. Y yo cuando quiero tener un acto de un momento íntimo, a solas conmigo misma, me voy y tomo ese amor que tengo con algún libro que tengo. De hecho, yo tengo libros que tengo varias fechas que he leído y entonces me doy cuenta, pues yo escribo la fecha, escribo el lugar donde empecé a leer el libro que yo estaba haciendo y me da una idea de ese momento histórico en mi vida, porque cada uno de nosotros son marcos históricos, cada uno de nosotros tiene una línea de tiempo histórica y la línea de tiempo que estaba en el 93 no es la misma línea de tiempo del 2023, así que yo tengo libros que empecé a leer en el 90 y los tengo todavía. Y entonces esa niña de los 90 escribió, hoy empecé, estoy en la biblioteca tal. Entonces me remontan a ese momento, así que es una cuestión de recuerdo y empiezo ese diálogo con ese libro. Así que en ese sentido me gusta leer, sí me gusta leer. Tengo libros donde quiera, hasta en la cocina de mi casa. Me gusta bailar, me encanta, me paso bailando, caminando, y hablo hasta dormida, creo. Así que me gusta hablar. Y me gusta hablar mucho con personas que no conozco. Por ejemplo, si estoy comiendo ahora mismo y hay una oportunidad de una silla, porque hay una persona y digo, mire, ¿puedo sentar y compartir? Muchas veces me dicen que sí, otras veces me dicen que no, porque dicen, uff, pero la oportunidad cuando puedo hablar con las personas, no saben las historias que salen. La oportunidad de compartir y verbalizar, porque ahora estamos en una sociedad de emoticones. Ahora todo el mundo es celulares y solamente envío mensajes y más nada. Pero esa cuestión del hablar, ay, me encanta hablar. Me chifla hablar, me encanta, me apasiona hablar. Así que ahí estoy. Tienes que escribir cuentos de niños y niñas, porque estoy convencido de que tienes que, si te encanta hablar y tienes toda esta experiencia de vida tan extraordinaria, eh, si ves lo que tus padres han estado haciendo con el trabajo de Celestina, es escribir para los niños y las niñas, y yo siempre digo algo de la Cátedra de Mujeres Ancestrales, Ay, qué de hermosísimo. Yolanda, de eso, que yo hubiera querido crecer leyendo cuentos desde esa perspectiva de vida. Y nada, la invitación sería que sigas escribiendo, sigas aportando, y gracias por todo lo que has estado haciendo. Y si tienes tiempo para escribir, escribe para los niños y las niñas que te van a agradecer. En todo caso, yo creo que con la mente que tengo serían cuentos así como de misterio, cosas así. Pero sí, vamos, que un compromiso. Y cuando lo tenga, tú vas a saber que vas a presentar mi libro. Pues bien. Dale. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos por oír. Gracias por estar con nosotros. Y Sumari, hasta luego todos. Gracias a Radio Raíces allá en el oeste por darnos voz en todo el oeste. Nos vemos el próximo sábado.